sí. Buenos días. Vamos a iniciar esta entrevista acerca de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el contexto escolar. El programa es Maestría en Educación, el módulo Las necesidades educativas en el contexto escolar. Las estudiantes a cargo de esta entrevista son Claudia María Cartagena Gómez y Lina María Echeverría Cano. Respetada docente, agradecemos la participación en la presente entrevista que tiene como objetivo identificar sus concepciones acerca de la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales y a la vez conocer acerca de las prácticas realizadas por usted y tendientes a la inclusión. La información suministrada es netamente con fines académicos y solo será de conocimiento de los estudiantes de la maestría y de la docente orientadora del módulo. Antes de iniciar, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, que te presentes, cuál es tu área de desempeño, qué grados abordas en tu área de desempeño y cuál ha sido tu experiencia docente. Bueno, un saludo cordial para todos y para todas. Soy Luis Ricardo Castrillón. En este momento me desempeño como tiflólogo encargado para el municipio de Santa Bárbara por parte del Servicio de Apoyo Pedagógico de la Gobernación de Antioquia. Digamos que como experiencia docente, como tal, he tenido más experiencia en formación de personas adultas con y sin discapacidad, acercándolas a las áreas de la tiflología, desde un ámbito de formación de enseñanza del sistema de lectura y escritura braille, y pues actualmente estoy acompañando tanto al Colegio Tomás Itzman como al Colegio Jesús María Rojas Pagola de acá en el municipio de Santa Bárbara. Muy bien, cabe resaltar que nos encontramos en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, más específicamente en la institución educativa Tomás Itzman. La primera pregunta tiene que ver sobre el concepto o qué entiendes por inclusión. Bueno, ¿qué entiendo por inclusión? Entiendo por unir en un aula de clase a alumnos diversos. Si bien todos somos diversos por nuestra forma de ser, nuestros gustos, nuestra forma de vestir, y esas son diversidades que las podemos llamar comunes, también dentro de esas aristas de la diversidad hay algunas, ¿cómo lo podemos llamar? Me trabé. Tranquilo. También hay algunos ítems que incluyen la discapacidad o lo que llamarían algunos colegas necesidades especiales. Entonces, se trata de que todas las personas, independientemente de su diversidad por creencia, por alguna discapacidad, en fin, puedan tener una educación, digámoslo así, equitativa en oportunidades y una educación en donde puedan aprender conceptos, donde puedan formarse como personas sin ninguna barrera actitudinal o comunicacional existente. Eso entiendo yo por inclusión. Excelente, muchas gracias. La segunda pregunta nos quiere como introducir, según tus percepciones, ¿quiénes han sido excluidos históricamente del aula? A ver, históricamente las personas con discapacidad, porque lo hablaba con la profesora Claudia extra micrófonos hace un rato, y las personas con discapacidad siempre llegamos con ese INRI de ¿yo qué voy a hacer con usted en el aula? ¿Yo cómo le voy a enseñar a usted si a mí como docente no me han capacitado para yo enseñar? Entonces, prefiero tenerlo en el aula a simplemente que me haga presencia y no exigirle, porque es que yo cómo voy a hacer. Entonces, empezando por ese tipo de reacciones por parte del docente, puedo inferir que la población con discapacidad es la que ha estado quizá en una mayor medida en ese carácter, en ese escenario de exclusión por parte del aula educativa.
Sí, profe, y adentrándonos un poquito como a tu labor ya como docente y en este momento en la institución que nos encontramos, ¿cómo te has sentido y en cuanto al apoyo docente y qué aportes en términos pedagógicos has recibido tú de la institución? A ver, profe, hay que decir que yo llegué hace poco a la institución, sin embargo me he sentido muy acogido porque es una institución de un ambiente agradable, donde ustedes los docentes siempre están prestos a colaborar, que necesito hablar con el uno, con el otro, del estudiante que tengo a cargo, pues siempre están prestos a comentarme cómo es el proceso educativo con el estudiante, cómo se pueden hacer ajustes razonables. Entonces, yo considero que es una institución que me ha recibido muy bien y en la cual me siento muy acogido, y además que el ambiente de trabajo es particularmente muy acogedor y muy agradable. Muchas gracias, don Ricardo. Le contaba pues a don Ricardo que tenemos pues expectativas con su llegada aquí a la institución y que él ahorita pues también me decía que él quiere empezar como un proceso de capacitación con docentes y estudiantes, de sensibilización. Quiero que me cuente un poquito sobre cómo ve o cómo vislumbra esa participación de los docentes y de los estudiantes, o cómo piensa usted que es la mejor manera de llegarle a los docentes, precisamente porque como docentes muchas veces nos sentimos reacios a tener trabajos de inclusión dentro del aula porque hay una falsa concepción de que eso es más trabajo para los docentes o para la carga académica que ya manejamos. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que se dieran esos procesos de capacitación y de sensibilización en la institución? Desde un modelo propositivo. Yo en mi metodología de trabajo como docente procuro siempre ser propositivo e incluir a mi público objetivo, en este caso los docentes, o en el caso que sean los estudiantes, desde una forma de trabajo teórico-práctica. ¿Por qué teórico-práctica? Porque yo tengo la concepción que simplemente llegarle al docente, llegarle al estudiante con teoría, le entra por un lado y le sale por el otro. Y se van a quedar con esa misma concepción de yo tengo miedo en aprender el sistema braille si lo abordamos desde la tiflología, ¿no? Yo tengo miedo en aprender a utilizar una plancha de dibujo, una plancha de caucho para hacer gráficas, si es para personas con baja visión, o en alto relieve si es para las personas ciegas, o estoy reacio o reacia en el tema de aprender las tecnologías de la información en cuanto a las adaptaciones tiflotecnológicas para el uso de un lector de pantalla en un teléfono o en un computador, porque yo para qué me voy a poner en esas, ¿no? Entonces es desde mi metodología de trabajo buscar desde una conversación, pregunta-respuesta, desde una conversación teórico-práctica en donde yo les vaya ejemplificando posibles escenarios con los que se pueden encontrar, que la inclusión es importante y que es un tema de doble vía, no solamente desde la carga académica que pueda tener el colega docente, sino también desde lo abierta que esté la persona con discapacidad a dejarse enseñar. Porque nada me gano yo, perdón, profe, nada me gano yo como docente en saber un montón de braille, de dibujos en alto relieve, del uso del ábaco, de las tiflotecnologías, si la persona con discapacidad visual, si la familia no colabora, no es ese agente también que necesito para que ese proceso de inclusión se pueda desarrollar de una manera óptima. Perfecto. Ahí nos simplificas un poco la siguiente pregunta, que tiene que ver como con las estrategias que tú usas para el proceso de inclusión. Si bien entiendo yo, tú solamente tu trabajo específico es ser el tiflólogo de personas con baja visión o personas ciegas. O con ceguera, sí señor. Entonces, ¿cómo qué estrategias utilizas tú para llegarle al docente, para llegarle al estudiante y para llegarle a esa familia que muchas veces, como hablábamos ahorita, se encuentran reacias en todos los aspectos a aceptar como estas nuevas formas de encontrarnos con el mundo? Bueno, quizá la primera forma de acercarme a la persona es desde la conversación. Y en esa conversación empezar a indagar sobre cómo ha sido su
proceso académico con el estudiante, si me enfoco en el docente. Sí. ¿Usted cómo trabaja con él? ¿Qué ha hecho con él o con ella? ¿Cómo se ha sentido trabajando con él o con ella? Entonces, a raíz de esas respuestas, o a partir de esas respuestas, en donde en muchos momentos el docente me puede decir a mí, es que yo tengo temor en abordar a la persona porque no sé trabajar con él. Entonces decirle, venga, podemos empezar a acercarnos a ciertas metodologías de trabajo si usted me lo permite. La idea es que usted empiece a dejar esos temores, que empiece a dejar esa actitud que puede ser reacia por desconocimiento. Permítame acercarme y vamos empezando a generar un ambiente de confianza, un ambiente de trabajo en equipo, y se empiezan a lograr resultados muy interesantes. Lo mismo desde la familia. Es difícil, no vamos a negar, es un tema complejo porque muchas veces desde la familia no se quiere aceptar la realidad de discapacidad que tiene la persona y que con base en esa realidad ellos también tienen que aportar. ¿Qué tienen que aportar? Empezar a salir de ese nicho de comodidad en donde no es que a mi hijo no se le puede exigir. Pobrecito, qué pecado mi hijo, mi hija, que es una persona ciega, que es una persona con baja visión. Yo no sé tampoco el diagnóstico que tiene mi hijo o mi hija, yo para qué voy a averiguar eso, si qué pecado él no va a poder hacer nada. Entonces es empezar a dialogar, a encontrar esos puntos comunes de trabajo y, ¿por qué no?, en muchas ocasiones empezar a decirle a la familia, tenemos que reorientar primero este trabajo al ámbito psicológico. Sí, perfecto. Veo que tienes mucho para contarnos, mucho para aportarnos, mucho de dónde aprender, porque también es nuevo, aunque para ti es novedoso también todo, para nosotros mucho más, que apenas estamos como sensibilizándonos en este aspecto de las necesidades educativas especiales y más específicamente en el trabajo con personas ciegas o con baja visión. Y profe, porque también, además de uno ser tiflólogo, uno también estuvo al otro lado, claro, como estudiante ciego, no solamente en la básica primaria o en la básica secundaria o en la media académica, sino también en el ámbito universitario. Entonces digamos que ya que uno ha logrado estar en ambas partes, en las dos caras de la moneda, uno puede tener también esa experiencia para brindarle a los colegas de cómo abordar este tipo de experiencias, de escenarios, de situaciones. Sí, de verdad que es muy enriquecedor que una persona pueda contar desde su propia experiencia esto que estamos pues hoy contando acá, que es tú desde tu misma experiencia de estudiante, de universitario y ahora como profesor nos puedas como orientar como en ese proceso. Yo me siento muy conmovida y con muchas expectativas en que nos puedas aportar muchísimo aquí a la institución. Por último y para cerrar la entrevista, quiero que tú me cuentes si consideras que en Colombia, dentro de su marco legal y dentro de su práctica real en el aula, existen y se llevan a cabo procesos de inclusión en el aula que sí sean exitosos, porque posiblemente sí esté contemplado dentro de la ley y sí tengamos estas formas y estos medios de que lleguemos a las aulas y que lleguemos a las instituciones. Tú, como tu experiencia, en tu experiencia docente y en tu experiencia como persona ciega, ¿consideras que dentro de Colombia existe realmente una inclusión en el aula? Leyes existen muchas, decretos montones. Sí. Como siempre decimos, quienes hemos estado no solamente en el ámbito de la docencia o en el ámbito educativo como estudiantes o trabajando para organizaciones de base desde lo comunitario, en el papel todo figura muy bonito. Claro. Tenemos decretos, tenemos leyes estatutarias, tenemos sentencias, lo que ustedes quieran, donde precisamente se plasman todos estos tipos de requerimientos en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad o con necesidades especiales en el ámbito educativo. Sin embargo, entre lo que hay escrito y la práctica todavía hay muchísima diferencia, por lo que hemos estado conversando en este momento, porque encontramos profesores que todavía son reacios a recibir personas con discapacidad, independiente de la que sea.
en su aula de clase, porque desde unos años para acá apenas se vienen implementando estas iniciativas de las aulas de apoyo, no solamente aquí en Antioquia, sino en muchos territorios del país, y apenas se está empezando a mirar desde los colegios, no solamente a nivel rural, sino también en el ámbito de las grandes capitales. Es que tenemos que cambiar la percepción en cuanto a los estudiantes con discapacidad. No tenemos que regalarles el año porque son estudiantes que pertenecen a una aula de apoyo o porque tienen una discapacidad determinada, ¿no? Entonces, en las leyes sí está, digamos, plasmado el tema de la inclusión de personas con discapacidad, y más aún desde el marco legal que respalda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se publicó en el 2006 y que Colombia viene implementando ese marco legal desde el 2008 para acá, y más que todo con la ley 1618 del 2013. Sin embargo, falta desde el tema cultural, falta desde el tema concientizar, como digo yo, a los colegas en cuanto a la implementación de ajustes razonables. Falta en cuanto a nuestro sistema educativo para los docentes. Yo he insistido mucho en que en la universidad debe haber, no solamente en educación especial, sino en estas licenciaturas en educación, materias que se enfoquen en necesidades educativas especiales, en el pregrado, en empezar a preparar un poco, porque es importante que el profesor no llegue biche, y perdón la palabra tan coloquial, no llegue verde a encontrarse con este tipo de situaciones. Y por otro lado, lo que yo insisto mucho, el tema de las familias. La inclusión siempre va a ser un tema de doble vía. Si la familia no está preparada para que su chico o chica con discapacidad esté en un ámbito educativo, desde lo psicológico, va a ser muy difícil que se lleve a cabo un proceso inclusivo satisfactorio. Yo, y perdón lo largo de la respuesta, pero yo creo que soy una de las pocas personas que ha logrado hacer parte de un proceso inclusivo que dio buenos resultados, porque mi familia estuvo en primer lugar presta y abierta a participar de procesos de rehabilitación. Yo tuve la oportunidad de hacer parte de la Escuela de Ciegos y Sordos cuando existió en Medellín, en Aranjuez. Yo estuve en ese proceso entre los 2 y los 5 años, y ahí se empezaron a tener bases. Claro, también hubo compañeros míos que no gozaron de procesos incluyentes tan satisfactorios, pero porque esos escenarios educativos no se prestaron. Como digo yo, antes de tener técnicamente o teóricamente pautas, ajustes razonables, primero está la calidad humana del docente y de las personas inmersas dentro del proceso de inclusión. De resto, lo que vaya llegando por ahí, de ajustes razonables, de posible adquisición de conocimientos del sistema braille, de la tiflotecnología o de cualquier otro método de ajuste razonable, ya eso viene por añadidura. Así es, profe. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Le gustaría que para cerrar me gustaría que nos diera como un mensaje a todos los estudiantes que de pronto podamos ver esta entrevista posteriormente, y a la docente. ¿Qué mensaje nos deja usted desde su experiencia? Nosotros que apenas estamos estudiando, sobre todo en esta área de las necesidades educativas en el contexto escolar, ¿cuál es la invitación de que nosotros, que apenas nos estamos formando o que estamos abriendo las puertas a formarnos y a abrirnos en este ámbito, a qué nos invita usted de su experiencia? Yo los invito a estar abiertos a abordar este tipo de escenarios y a estar abiertos a implementar ajustes razonables, porque de nada vale yo llegar como tiflólogo, el maestro de apoyo llegar a un colegio determinado y reunirse con el profesor y venga, implementemos el PIAR o implementemos las DUAS, ¿no? El diseño universal de ajustes.
De nada vale nosotros ponerlo en un papel, llevarlo a la secretaría y que eso se quede en teoría, porque el profesor, la profesora no está dispuesto porque le falta tiempo, porque yo tengo también más estudiantes, más grados a los que dictarles clase. Entonces por eso digo yo, apertura al diálogo, apertura a dejar esos temores que pueden nacer desde el desconocimiento y que son absolutamente naturales, pero que también es necesario irlos dejando de lado y empezar un poco a entrar en este escenario de la inclusión y de los ajustes razonables. Muchas gracias, don Ricardo. Estuvimos entonces con don Ricardo hoy jueves 23 de mayo. Agradecerle por estar acá, por acompañarnos, por abrirse a darnos esas respuestas tan enriquecedoras que sé que nos van a servir mucho en este camino que estamos iniciando, y más que nada agradecerle. No, a ustedes por contar conmigo, por llamarme a ser parte de este espacio, y pues queda abierta la invitación a cuando me soliciten, cuando necesiten que yo pueda aportar más conceptos, con mucho gusto voy a estar por aquí disponible para ustedes. Claro que sí, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias.